La comunidad cristiana Oasis presenta Predicaciones Online. Escucha la palabra de Dios y sigue transformando tu manera de pensar. Muy buenas noches para todos mis amados. ¿Cuántos están bendecidos? Dígale al que tiene al lado, qué guapo te ves. Al que tiene atrás, dígale, qué guapo, qué guapa te ves. Qué bueno estar en la casa del Señor. ¿Qué tal si nos colocamos en pie y hacemos una palabra de oración un momentito para que el Señor pueda abrir nuestras mentes, nuestro corazón? Quiero agradecerles personalmente por la deferencia, por la bendición que usted me brinda en esta noche de poder estar en este lugar. Sé que para muchos de ustedes es un esfuerzo grande. Normalmente sé que no tienen una reunión de viernes aquí en Oasis. Y de verdad agradezco a cada uno de ustedes por el esfuerzo, por el tiempo. El tiempo es vida y usted me está regalando parte de su vida en esta noche para poder venir a ser instruido en la poderosa palabra del Señor. Agradecerle al pastor Fernando, al apóstol Fernando, a la pastora Angélica, siempre por su gentileza, por su amor, por su amistad, que ya ha pasado ya algunos años. Y damos gloria al Señor porque siempre nos han atendido de la mejor manera, siempre nos han honrado, nos han bendecido y damos gracias al Señor. Les damos un saludo muy especial de parte de mi esposa. Mi esposa les manda muchos saludos. También mi hijo Santiago, ya tiene 4 años Santiago. Para los que conocieron a Santiago de 6 meses, Santiago tiene 4 años y ya habla una cosa terrible. Ahora estamos orando es para callarlo. Pero habla hasta por los codos Santiago. Y estamos gloria al Señor porque de verdad es un hijo de propósito, un hijo que estamos enseñando a amar a Cristo en el temor del Señor. Nuestras iglesias también en Colombia les mandan muchos saludos. Hay gente que en ese momento está orando por este tiempo para que el Señor nos pueda hablar y nos pueda bendecir. Por la ayuda del Señor, y si así el Señor así nos los permite, estaremos hoy en este conversatorio y el domingo estaremos en el culto principal. Estaremos soltando una palabra que tú no te puedes perder. Una palabra que garantizo va a traer una activación de Dios, no solo en tu economía, sino en todo lo que Dios ponga en tus manos. Entonces ven este domingo, trae a tus amigos, trae a la familia, que Dios les va a hablar este domingo. Amén, hermanos. Y mañana, si Dios permite, estaremos en el aniversario de Machala con la ayuda del Señor. Entonces rogamos sus oraciones para que Dios nos pueda usar en ese lugar. Muy bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro amado Padre Celestial. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, nosotros queremos honrarte y por medio del Espíritu Santo queremos darte gloria, honra y alabanza a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Padre, agradecidos estamos contigo. Solo hay gratitud en nosotros porque reconocemos que tú eres la fuente de nuestra provisión, tú eres la fuente de nuestra sanidad, tú eres la fuente de nuestra felicidad, tú eres la fuente de nuestra vida. Señor, sabemos que sin ti no solo nada podemos hacer, sin ti no podemos vivir, Señor. Por eso nosotros te damos toda la gloria. Quiero pedirte, Señor, que ahora mismo a través del Espíritu Santo tú nos hables, que en esta noche nuestras mentes, que nuestro hombre interior, Señor, pueda ser alumbrado, que los ojos de nuestro entendimiento, Señor, sean abiertos para recibir la verdad, la revelación de tu palabra. Te pido, Señor, que cada interrogante pueda ser respondido, Señor, bajo la guianza de tu Espíritu y a la luz de la palabra. Dale sabiduría, Señor, al apóstol Fernando. Dale sabiduría a la pastora Angélica y a este tu servidor, Señor, quienes hoy tenemos el honor de poder exponer tu palabra a este pueblo tan maravilloso que tú has levantado en este lugar. Gracias, Dios, por el honor que me das de compartir de los principios del reino. Gracias, Señor, porque sabemos que en esta noche hablaremos lo sanamente bíblico. Gracias, Señor, porque en esta noche, Dios, nadie saldrá de este lugar ni confundido ni manipulado, sino bendecido para tu gloria. Nosotros te honramos y te damos toda la gloria, y recíbelo a través de un fuerte aplauso, Señor. Amén y amén. Muy bien.
Por favor, dele un buen abrazo a la persona que tiene al lado. Eso, aprovecha allí. Dele un buen abrazo, bendígale en el nombre del Señor. Muy bien, antes de darle inicio a este conversatorio que vamos a tener ahí en los próximos minutitos, solo quiero decirles lo siguiente. En estos 2 años que no venía al Ecuador, en 2 años que no nos veíamos, ya 2 años largos, el Señor me ha permitido escribir 2 libros. 2 libros que de verdad están siendo de mucha bendición y de mucha edificación al cuerpo de Cristo. En muchos lugares, en Colombia, en Argentina, en estos últimos tiempos donde Dios nos ha permitido ir, hemos llevado estos libros y de verdad mucha gente ha sido bendecida. Escribí este primer libro que lo titulé Adversidad, método divino para ser transformados. Dígale al que tiene al lado, a veces Dios usa, dígale sin miedo, diga, a veces Dios usa la adversidad para transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de ustedes a veces se sienten como José allí en la cisterna, pero tienen que aprender que la cisterna es el inicio de su gobierno. Y muchas veces nosotros que estamos enfrentando situaciones, crisis, y no sabemos cómo enfrentarlas, no sabemos qué herramientas necesitamos para vencer la adversidad. Y a través de este libro yo te enseño cómo vencer tu adversidad. Este libro no presenta una teología del dolor. En este libro yo no te enseño que naciste para sufrir. En este libro yo te enseño que es necesario que pases por el proceso. En este libro te enseño que las adversidades van a venir, pero de todas ellas te va a librar el Señor. ¿Cuántos aplauden el nombre de Jesús? De todas ellas. Amén. Entonces, este es un libro que si estás pasando por un momento de crisis, si estás pasando por una adversidad, te va a ayudar mucho en tu propósito, te va a ayudar mucho en tu fe. Es un libro que tiene de verdad claves del Espíritu Santo para que tú puedas vencer el momento de crisis que estás afrontando. Este libro tiene un valor de $5. Dígale al que tiene al lado, más barato no se puede. Amén, más barato no se puede. Muy bien. Y acabamos de escribir este libro que Dios nos los entregó a finales de noviembre del año pasado. Dios nos entregó este libro que se llama Liberando las Finanzas del Reino. Es una recopilación de enseñanzas, de revelaciones, de ministraciones que Dios nos ha dado a lo largo de 21 años. Las quisimos plasmar en un material que se está convirtiendo en una bendición impresionante para las iglesias. Mi Señor sabe que yo no miento. Sabe, en Colombia tenemos organizaciones religiosas que me llaman para pedirme pedidos porque los pastores quieren que todas sus ovejas lean este libro. Es un libro realmente sencillo, pero que tiene unas verdades que pueden transformar tu vida y tu economía. En este libro yo enseño lo sanamente bíblico. Vamos a tratar un poquito de este libro en los próximos minutitos, pero en este libro yo te enseño lo sanamente bíblico. En este libro yo te enseño a ser libre financieramente. ¿Cuántos quieren ser libres financieramente? Pero sin miedo, dígame, yo quiero ser libre financieramente. Escúcheme, sé que para muchos es difícil entender este concepto porque a lo largo de los años a veces el tema financiero se manipula en la iglesia. Porque sé que muchas veces dentro de la iglesia mucha gente ha sido lesionada, golpeada. Pero en este libro yo te enseño qué es ser libre financieramente. Mucha gente tiene una interpretación equivocada de la libertad financiera. Mucha gente piensa que libertad financiera es tener todos los recursos que queremos para gastarlo en todo lo que nos dé la gana. ¿Cierto que sí? Entonces mucha gente cree eso. Entonces mucha gente dice, yo voy a ser libre financieramente el día que tenga mucho dinero y me pueda comprar todo lo que yo quiero. Aunque la libertad financiera tiene que ver con darte algunos gustos, tú tienes que aprender que la verdadera libertad financiera consiste en que Dios te pueda pedir cualquier cosa sin que nada te impida dárselo. Lo voy a repetir. Libertad financiera es que Dios te pueda pedir cualquier cosa sin que nada te impida dárselo. Eso es verdadera libertad. Y el día que tú camines en esta dimensión, el día que camines en la dimensión en la que Dios te pueda pedir cualquier cosa sin que nada te ate para entregárselo, ese día tú vas a entrar en dimensiones de milagros continuos. Porque el Señor, si hay algo que sabe hacer, es honrar a los que le honran. Una de las cosas que necesitamos aprender es que hay 3 cosas que suben al cielo
antes de que nosotros vayamos al cielo con el Señor. 3 cosas, diga conmigo, 3 cosas. Dígale al que tiene al lado, dile, 3 cosas que suben al cielo. ¿Quiere aprenderlas? Número 1, lo primero que sube al cielo según la Biblia son nuestras oraciones. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que un ángel se le presenta a un hombre llamado Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos? ¿Y sabe qué le dice aquel ángel a Cornelio? A Cornelio le dice: no temas, porque tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué necesito que aprendas? Que esta es la razón por la cual tú nunca debes dejar de orar, porque toda oración que tú haces está subiendo a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No dejes de orar por tu familia, no dejes de orar por tu economía, no dejes de orar por tu salud, no dejes de orar por la iglesia, no dejes de orar por el evangelio, porque todas nuestras oraciones suben delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, lo segundo que sube al cielo son las almas de los salvos. Se fueron los amenes. Lo voy a repetir, las almas de los salvos. ¿Usted sabía que si usted hoy se muere y está bien con Dios, se va al cielo? No los veo convencidos, ay santo. Lo voy a repetir, si usted hoy se muere y está bien con Dios, su alma se va al cielo. Por eso es que tenemos que predicarle al mundo para salvar sus almas. Tenemos que predicarle a la familia, ¿para qué? Para que el día que ellos se mueran, sus almas suban ¿a dónde? Al cielo. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con ellos y con el Señor. ¿Dónde? En el aire, y habitaremos con el Señor por siempre en los cielos. Su alma un día irá al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, lo tercero que sube al cielo son nuestras ofrendas. Ni un amén, solo el de la pastora. Lo voy a repetir. Lo tercero que sube al cielo son nuestras ofrendas. Nuestras limosnas, nuestras ofrendas suben como memoria delante del Señor. El Salmo 20, versículo 3 dice que Jehová hará memoria de todas nuestras ofrendas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tú tienes que ofrendar en la casa del Señor? Para que un día Dios pueda hacer memoria de esa ofrenda. Si tú no le das nada a la obra de Dios, ¿cómo Dios se acuerda de lo que no le has dado? ¿Están aquí o se me fueron? Cuando Noé salió del arca, usted ha leído lo que dice la Biblia. Cuando Noé salió del arca, Génesis capítulo 8, dice la Biblia que lo primero que Noé hizo fue levantar un altar. Y allí presentó una ofrenda delante del Señor. Y dice la Biblia que el olor de la ofrenda subió al cielo y Jehová percibió el olor de esa ofrenda. Porque diga conmigo, las ofrendas suben al cielo. Entonces, cuando tú te conectas con los principios del reino, tú vas a empezar a vivir en la prosperidad que el reino te promete. En el reino, escúcheme, no hay mentiras. Lo que el reino promete, el reino lo cumple. Pero antes de que el reino cumpla, primero el reino espera que tú obedezcas sus principios. Amén, mis hermanos. Entonces, en esta noche nos vamos a preparar para hablar un poquito acerca de finanzas, para hablar un poquito acerca de los principios del reino que tienen que ver con la economía, y vamos a enseñar sobre todo lo sanamente bíblico. Amén, mis hermanos. Vamos a tener un tiempo para que usted haga sus preguntas y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo y a la luz de la Escritura, vamos a ir respondiendo cada una de esas preguntas. Amén, mis hermanos. Muy bien, entonces entremos en materia. Abra su Biblia un momentito ahí en el libro de Eclesiastés. Si usted lo tiene, me gustaría que lo habla ahí en Eclesiastés. Perdóneme, voy a tener unas notas aquí, porque es que quiero ser muy certero en lo que voy a decir. Eclesiastés. Todos ahí. Cuando lo tenga me dice amén. Gracias, mi amado. Muy, muy amado. Eclesiastés 10:19. ¿Lo tiene? Quiero que todos se ubiquen allí, todos allí con su cuaderno de notas. Vamos a ir anotando. Hoy le voy a hablar acerca de un tema que hemos titulado ¿por qué hablar de finanzas en la iglesia? Para los que les guste anotar, ¿por qué hablar de finanzas en la iglesia? Antes de leer este texto, quiero que me preste atención.
El tema financiero dentro de la iglesia siempre ha sido un tema bastante complejo. Y tiene la complejidad porque lamentablemente mucha gente no ha entendido que a Dios también se le honra con nuestros recursos financieros. La mayoría de la gente piensa, si Dios está en el cielo, ¿para qué Dios necesita nuestro dinero? Lo que usted tiene que aprender es que Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a repetir. Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu obediencia. Ahora, pastor, si lo que Dios necesita es mi obediencia, ¿por qué tengo que dar dinero a la iglesia? Le voy a decir por qué. Porque el único competidor directo que tiene Dios en el corazón de los hombres es el dinero. Se fueron los amenes. Lo voy a repetir. El único competidor directo que tiene Dios en el corazón de los hombres es el dinero. Jesucristo enseña en Mateo capítulo 6, versículo 24, que nadie puede servir ¿a quién? A Dios y ¿a quién más? A las riquezas. Todos sabemos que la palabra riquezas ahí es mamón, hace referencia a una entidad espiritual demoníaca que tiene que ver con el materialismo y con el amor al dinero. Entonces, quiero que usted note que el competidor directo de Dios en el corazón de los hombres no es el diablo. El competidor directo de Dios en el corazón de los hombres no es el mundo, no son los demonios, no es ni siquiera el pecado. El competidor directo de Dios en el corazón de los hombres es el dinero. Ahora quiero que usted note lo siguiente. Según la Biblia, Cristo le llama a las riquezas, Cristo le llama al dinero, le llama Señor. ¿Estamos bien? Quiere decir entonces que si el dinero es un señor, el dinero puede gobernar. ¿Estamos bien? Ahora, esto es así de sencillo, se lo voy a decir directo y tajante. Si a ti no te gobierna Dios, entonces te gobierna el dinero. Entonces, ¿por qué Dios pide que entregues dinero en su casa? Porque la única forma de poderte liberar del espíritu de la avaricia y del gobierno del dinero es sometiendo tus recursos al señorío de Dios. ¿Cuántos aplauden el nombre de Jesús? Así funciona. Entonces, cuando alguien en la iglesia diezma, cuando alguien en la iglesia ofrenda, cuando alguien en la iglesia hace un voto, da una primicia, es generoso con la obra del Señor, lo que esa persona está haciendo es declarar que su gobierno o está sometido al gobierno ¿de quién? De Dios y no del dinero. Ahora, todo lo que tiene que ver con este tema creo que suscita muchos conceptos que a veces pueden traer confusión dentro de la iglesia de Cristo. Se lo voy a colocar de esta perspectiva. Si usted entra al internet, usted va a encontrar gente que está a favor de honrar a Dios, pero también va a encontrar gente que está en contra de dar sus recursos a la obra del Señor. Hoy tenemos gente en la internet que enseña que no hay que diezmar, que enseña que no hay que darle nada al Señor, que los pastores somos unos vividores, que los pastores somos unos manipuladores, que lo único que queremos es sacarle el dinero, el esfuerzo de la gente. Y este tipo de enseñanzas que mucha gente acepta como una verdad se ha convertido en un cáncer dentro de la iglesia que sin darnos cuenta, gracias apóstol, sin darnos cuenta, escúcheme, no hemos entendido que esto es nada más y nada menos que una estrategia de las tinieblas para tener al pueblo en esclavitud y en pobreza. Desde los comienzos, desde la creación, siempre los hombres que prosperaron fueron hombres que honraron a Dios con lo que tenían. En la Biblia, la mayor característica o el mayor común denominador de los hombres que caminaron con Dios, usted puede leerlo, era que eran hombres y mujeres de altares. Todos ellos siempre daban para honrar al Señor. De hecho, Abraham era un hombre de altares y la Biblia dice que si somos hijos de Abraham,
las obras de Abraham debemos hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces usted entra a la internet y hoy tenemos una cantidad de gente enseñando, perdóneme lo que voy a decir, una cantidad de bobadas en cuanto al tema financiero, enseñándole a la gente que no honre la obra del Señor, enseñándole a la gente que no hay que bendecir la obra del Señor. Y esto es un ataque directamente desde las tinieblas para poder detener el avance del evangelio. Usted tiene que saber que el único que se opone a que usted no bendiga la obra de Dios se llama Satanás. El único que no quiere que la obra de Dios avance es el diablo. Y usted tiene que tener un espíritu correcto para poder discernir este ataque de las tinieblas. Ahora, tenemos una cantidad de gente enseñando cosas que no saben. Tenemos en la internet gente que ni siquiera son pastores, gente resentida, gente que salió golpeada, heridas, y hoy quieren menospreciar uno de los principios vitales que por años siempre ha bendecido al pueblo del Señor. Hasta el día de hoy todos conocemos que quizás la nación de mayor influencia económicamente hablando en el mundo es Israel. No sé si usted lo sabía, pero las mayores multinacionales del mundo, sus dueños son israelitas, son judíos. Ahora, ¿qué tienen los israelitas? Saben honrar a Dios con su economía. Le voy a dar un dato. Los judíos no diezman el 10%, diezman el 25%. Aló. Lo voy a repetir. No diezman el 10%, diezman el 25%. Ahora, muchos queremos tener los recursos que tiene Israel, pero no queremos practicar los principios que practican. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, entremos en materia y miremos este concepto. Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Quiero que mire esto. Dice la escritura: por el placer se hace ¿qué? El banquete, y el vino alegra a los vivos. Y ahora dice: y el dinero sirve para ¿qué? Dígale al que tiene al lado: el dinero sirve para todo. Si el dinero sirve para todo, entonces el problema no está en el dinero. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que el dinero es malo. No, el dinero no es malo. Malo es el uso que se le da. Porque la Biblia dice que el dinero sirve ¿para qué? Para todo. ¿Estamos bien? Billy Graham dijo que el dinero es bueno como esclavo, pero muy malo como amo. Entonces el dinero va a tomar la forma de aquello para lo que tú lo uses. Con el dinero se puede mandar a dar un regalo, pero también con el mismo dinero se le puede mandar a quitar la vida a alguien. Entonces el problema no está en el dinero, el problema está en el uso que nosotros le damos al dinero. Entonces la Biblia dice que el dinero sirve ¿para qué? Para todo. ¿Sirve el dinero para lo malo? ¿Sí o no? Pero también sirve para lo bueno. Con el dinero se puede hacer mucho daño, pero con el dinero también se puede hacer mucho bien. Amén. El dinero sirve para que el reino de Dios avance. El dinero sirve para que tú tengas una buena calidad de vida. El dinero sirve para que le des una buena educación a tus hijos. El dinero sirve para que tú te sientas bien. Porque nadie me puede decir que se siente bien cuando es pobre. Porque la pobreza no se siente bien. La necesidad no se siente bien. ¿Sabía usted que una de las tasas de alto o una de los índices altos en cuanto a las tasas de divorcio tiene que ver con los problemas financieros en el mundo? Hay hogares que se destruyen por causa de los problemas económicos. Entonces nosotros necesitamos regular nuestra fe y entender que el dinero puede ser malo, pero en nuestras manos puede ser bueno. ¿Cuántos aplauden el nombre de Jesús? En nuestras manos puede ser bueno el dinero. Amén. ¿Qué opina la pastora? Yo creo que está claro lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y de este tema
hay muchos textos bíblicos, se habla mucho de este tema. Hay muchos textos bíblicos que hablan del dinero. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué si hay muchos textos bíblicos no va a ser tan importante? Lo es, para Dios lo es. Y de igual manera, el Señor deja pautas precisas, claras, de cómo poderlo usar, lo que usted está mencionando. El dinero no es malo. Lo que pasa es que hay que saber cómo administrarlo, cómo usarlo. Y gracias a Dios que la palabra nos los muestra cómo hacerlo. Sí, pastor. Amén. ¿Qué piensa usted, apóstol? El dinero en sí no es ni bueno ni malo. Es la persona cómo lo maneja el dinero. Pues a unos manejan el dinero y a otros el dinero los maneja, que es distinto. Pero con una relación con Dios, ¿no es verdad? Se puede hacer muchísimas cosas. Porque a veces el problema no es el dinero. El problema es que no se nos ha revelado Dios Padre como tal, porque tiene una relación aquello. Si alguien no puede dar una buena ofrenda, ¿qué va a poner su vida en el altar? Jamás. Más bien, el altar, tomando el ejemplo de Abraham, es una manifestación de lo que o Dios le pide o la persona quiere dar. Cuando a Abraham le pide el hijo, lo que le está pidiendo en realidad es su futuro, su todo, y todo lo que en él puede confiar. Alguna vez yo pienso que me reservé un dinerito para mí, y no era mucho, era sencillito. Y yo quise darle al Señor una ofrenda más grande que la que me reservé para mí. Entonces me dijo, no quiero eso, quiero la que tú te guardaste para ti. Entonces la enseñanza es clara, ¿no? Usted no se guarda nada para sí, sino que solamente ve pasar. Claro, se tiene que transformar en lo que es administrador de lo que Dios le da. Eso ya es otra situación muy distinta. Así es. Muy bien. En el Salmo 119, en el versículo 160, David declara que la suma de la palabra es verdad. Diga conmigo, la suma de la palabra. Dígalo fuerte, diga, la suma de la palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? Dígalo, ¿qué es la verdad? La suma de la palabra. ¿Qué significa esto? Significa que usted y yo debemos creer a todo el consejo que Dios ha revelado en su palabra. Significa que usted y yo no podemos ser selectivos a la hora de creer. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces en la iglesia queremos ser selectivos a la hora de creer en lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Tenemos gente en la iglesia que no tiene problemas para creer que Dios sana, pero esa misma gente sí tiene problemas para creer que Dios prospera. Y la Biblia dice que la suma de la palabra es la verdad. Tú no puedes creer a una porción de la Biblia y desechar otra, porque es todo el consejo de la Biblia revelado en la palabra lo que es la verdad. ¿Qué significa, pastor? Significa que si tú crees que Dios sana, también debes creer que Dios prospera, porque el mismo Dios que dijo que es el sanador, también dijo que es tu proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Dios no solo sana enfermedades, Dios también sana problemas financieros. En el Salmo 107, versículo 20, ¿sabe qué dijo el salmista? Que el Señor envió su palabra y los sanó. Y además de eso dice, y los libró de su ruina. Mire qué tremendo. Ahora, todos nosotros sabemos que la palabra enviada fue Jesucristo. Él es el verbo. Entonces, ¿cuál fue la palabra que un día Dios envió para traer sanidad y para librarnos de la ruina? Cristo. Es por esta razón que en la llaga de Jesús somos sanos y Dios, Cristo mismo, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios quiere que usted tenga una vida plena en todas las áreas de su vida, y esto implica el área financiera. Cristo Jesús nos enseñó el equilibrio en cuanto a lo que tiene que ver
con la bendición de Dios en todas las áreas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 11, Cristo está hablando acerca de la paternidad. Y Cristo dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará, ¿qué? Buenas cosas. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Ahora quiero que usted note esto. Jesús dice que el Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Pero en el Evangelio sinóptico, es decir, en el versículo paralelo que está en Lucas capítulo 11, versículo 13, usted se va a notar que Cristo viene hablando de lo mismo, pero ahora Cristo cambia una frase. Cristo dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mire qué lindo. Quiero que usted note que Jesús está hablando de lo mismo. La única diferencia es que en Mateo Jesús menciona la palabra cosas, pero en Lucas menciona la expresión Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor quiere darte al Espíritu Santo, pero también te quiere dar todas las cosas que necesitas. El Señor te quiere dar lo espiritual, pero también te quiere dar lo material. ¿Cuántos aplauden al Señor? Eso es una tremenda bendición. ¿Cuántos dicen amén? Escuché a un predicador que decía que hay gente en la iglesia que dice: yo solo quiero lo espiritual. Entonces te pregunto, ¿por qué solo quieres lo espiritual si Dios quiere darte las dos cosas? Aló. A veces como que nos queremos vestir de una falsa humildad, como que yo solo quiero la gloria del Señor. Sí, pero con la gloria de Dios no pagas la colegiatura de tus hijos. Es que yo solo quiero la presencia del Señor. Sí, pero con la presencia del Señor no pagas el Metrovía. Es que yo solo quiero el toque del Señor, aleluya, sí, pero con el toque del Señor no le echas gasolina a tu carro. ¿Están aquí o se me fueron? Entonces, a veces nosotros queremos ser selectivos. Yo solo quiero al Espíritu Santo, sí, pero el Señor no solo te quiere dar al Espíritu Santo, también te quiere dar buenas cosas. Nadie te puso a elegir. Escucha lo que le estoy diciendo. Nadie te puso a elegir entre una cosa y otra cosa. Dios dice: te quiero dar al Espíritu Santo y te quiero dar buenas cosas, porque yo soy buen padre. No sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero los que somos buenos padres queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Le voy a decir cuál es nuestro problema. Sobre todo los que somos padres, tenemos un problema terrible. Le voy a decir cuál es: que nos dedicamos tanto a nuestros hijos, nos enfocamos en cuidarlos, en protegerlos, en sacarlos adelante, que a veces se nos olvida que nosotros también somos hijos. Entonces usted se dedica a cuidar tanto a su hijo que se le olvidó que usted también es hijo de su Padre Celestial. Y si usted quiere lo mejor para sus hijos, cuánto más su Padre Celestial, que es perfecto y lo ama por encima de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Perdóneme, pero a mí no me gusta ver a mi hijo Santiago con hambre. ¿Usted cree que su Padre Celestial le gusta ver a sus hijos con hambre? A mí no me gusta ver a mi hijo Santiago sin zapatos porque tiene los zapatos rotos. No. Si no me gusta a mí, que soy malo, dice la Biblia, entonces ¿cómo le va a gustar a mi Padre Celestial verme mal? Nunca. Ahora quiero que usted note que no estamos hablando de materialismo. Estamos hablando de la bendición del Señor sobre sus hijos. Estamos hablando del carácter de un padre. Dios es padre y quiere lo mejor para sus hijos. ¿Usted dice amén? Por eso es que la tercera carta de Juan, versículo 2, un texto conocido por todos nosotros, dice que el Señor quiere bendecirnos en las tres áreas vitales de todo ser humano: el área espiritual, el área material y el área física.
Amados, yo deseo que sean prosperados en ¿cuántas cosas? En todas las cosas. Y que tengan salud, así como prospera su alma. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro problema? Que hemos querido tener una fe selectiva. Queremos decidir en qué creer. Pero en la Biblia usted no puede creer en una porción de la Escritura y desechar la otra. No puedo creer que Dios solo sane y no creer que Dios prospera, porque la Biblia dice que Dios sana y Dios prospera. Amén, mis hermanos. Ahora, anote por favor, porque voy a tocar unos tópicos bien interesantes. ¿Qué debe aprender la iglesia acerca de las finanzas? ¿Por qué se tiene que hablar de finanzas en la iglesia? Por las siguientes razones. Escúcheme bien. Porque el tema que más se menciona en la Biblia es el tema financiero. Escuche lo que le voy a decir. El tema que más se menciona en la Biblia es el tema financiero. ¿Usted sabía que la Biblia habla más de finanzas que de salvación? Se fueron los amén. En esta noche usted se está educando financieramente. ¿Usted sabía que en la Biblia se habla más de finanzas que de fe? ¿Usted sabía que en la Biblia se habla más de finanzas que de oración? ¿Aló? Entonces la mayoría de nosotros le hemos querido dar relevancia a temas que son importantes. Claro que es importante orar. ¿Cuántos dicen amén? Claro, somos una iglesia de oración. Claro que es importante creer. El justo vive por su fe y sin ella es imposible agradar a Dios. Claro que es importante la salvación. Estamos en este camino para ser salvos, o por lo menos para mantenernos salvos. Ya el Señor nos hizo salvos. Pero así como le hemos dado relevancia a estos temas que son tan importantes para nuestra vida como creyentes, ¿por qué no darle importancia a un tema que es predominante en las Escrituras como las finanzas? ¿Usted sabía que Jesucristo habló más de las riquezas que de la iglesia? ¿Aló? ¿Sabía que 18 de las 36 parábolas que enseñó Jesús hablan de finanzas? ¿Usted sabía que 1 de cada 10 versículos de toda la Biblia habla de finanzas? Entonces la pregunta es, ¿será que para Dios el tema financiero es importante? Claro que lo es. Y necesitamos aprender acerca de las finanzas. Le voy a decir por qué. Porque nadie puede prosperar en aquello en lo que no se educa. Así es, así es. Entonces, ¿por qué algunos de ustedes tienen años de estar en la iglesia y no han prosperado económicamente? Porque no han querido educarse en el tema financiero. No hemos querido crecer en el tema financiero. Hemos querido crecer en el espíritu. Gloria a Dios por eso. Hemos querido crecer en la intercesión. Buenos intercesores somos. Pero cuando llegan las necesidades económicas, empezamos a sufrir. Empezamos a tener angustias. El diablo nos empieza a bombardear la mente. A veces dudamos de lo que nos han dicho en la iglesia. Porque no hemos querido aprender cómo manejar economía. Entonces, ¿por qué debemos aprender de finanzas en la iglesia? Número uno, porque el tema que más se menciona en la Biblia es el tema ¿qué? Financiero. Amén, hermanos. Amén. Número dos, ¿por qué debemos aprender de finanzas? Para los que están anotando. Porque Dios no quiere que estemos en pobreza. Ni un amén, pero lo voy a volver a repetir. Yo dije, Dios no quiere que estemos en pobreza. Amén. Dígale al que tiene al lado, pégale un codazo y dígale, Dios no te quiere pobre. Amén. Al que tiene atrás, dígale, Dios no te quiere pobre. Amén. Dios no te quiere pobre. Dice amén a eso. Amén. Dios no lo quiere pobre. Y le voy a dar un consejo.
Si usted quiere salir de la pobreza, lo primero que tiene que hacer es cansarse de ella. Muchos de ustedes no han salido de la pobreza porque se acostumbraron a ser pobres. Y perdóneme, pero todo aquello a lo que tú te acostumbras se vuelve tu realidad. Entonces se acostumbraron a deberle a la gente, se acostumbraron a tomar prestado, se acostumbraron a la pobreza, a pasar necesidad, se acostumbraron a comprar lo más económico, lo más barato, en el agacha, te decimos allá en mi tierra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros inconscientemente no nos queremos vestir de dignidad. Y tenemos que romper esto en el nombre de Jesús, porque esto es un yugo diabólico. Por favor, entiéndame lo que le estoy diciendo y se lo puedo comprobar por la Biblia. La pobreza es una maldición que vino como consecuencia del pecado. Jamás Dios quiso que su creación estuviera en pobreza. Es más, la primera declaración que Dios hizo sobre su creación fue: benditos sean. Vayan y se fructifican, multiplíquense, expándanse, sojuzguen, porque siempre el deseo de Dios ha sido que su pueblo sea bendecido. ¿Cuántos aplauden en nombre de Jesús? Es el deseo de Dios. Entonces, si tú no te cansas de la pobreza siempre te va a mantener en esclavitud. Aló. Tranquilo, no se distrae. Entonces necesitamos en el nombre del Señor cansarnos de la pobreza. Y para cansarnos de la pobreza, lo primero que tenemos que hacer es reestructurar nuestros pensamientos. Y sé que este tema es un tema trillado dentro de la iglesia. Todo el mundo sabe que tiene que cambiar su mentalidad. El problema es que nadie lo hace. Se cuenta la historia de un perro, imagínenselo ahí, que estaba echado en un piso de madera. Y en ese espacio donde estaba el bendito perro, había un clavo que se había salido. De ahí del piso de madera había un clavo que salía. Y cada vez que el perro se movía, pues el clavo lo hincaba, le picaba, lo chuzaba, decimos allá. Y cada vez que el clavo lo chuzaba, el perro chillaba. Y otra vez se acomodaba, y cuando otra vez se movía, ¡ta!, lo picaba otra vez el clavo. Y así era siempre el bendito perro. Y entonces llegó una persona a visitar esa familia y vio que el perro se picaba y decía: ¿pero qué le pasa al perro? Porque algo tiene que tener el perro, tiene que estar muy mal, tiene que estar enfermo. Y el dueño le dice: no, el perro no tiene nada, pero debe tener algo porque yo lo veo chillando cada rato. Y él dijo: no, lo que pasa es que ese perro es demasiado perezoso. Ahí donde él está echado hay un clavo que se sale y cada vez que se mueve lo pica. Y entonces el otro dice: ¿y entonces por qué no se mueve? Le voy a decir por qué. Porque tiene valentía para quejarse, pero no para moverse. Entonces tenemos una cantidad de gente que parecen los perros echados ahí. Tienen demasiada valentía para quejarse de la crisis, pero no hacen nada para moverse. Así es. ¿Se acuerdan cuando un día el Señor se le aparece a Gedeón? Y el Señor le dice: yo soy el Dios de tus padres. ¿Y sabe qué empieza a hacer Gedeón? A quejarse. Y Gedeón empieza a decir, Gedeón, léelo, el capítulo 6 de Jueces. ¿Sabe qué le dice Gedeón al Señor? Al ángel de Jehová le dice: pero ¿dónde está Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Por qué nos tiene el Señor en esta situación? ¿Y sabe qué le dice Dios? Le dice: Gedeón, ve con esta tu fuerza y libera al pueblo. ¿Sabe cuál era la fuerza de Gedeón? La queja. Claro, esa era su fuerza. O dígame cuál era la fuerza de Gedeón. Era bueno quejándose.
tenía fuerza, valentía. ¿Y dónde está el Señor? ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué? Y entonces el Señor le dice: está bien, Gedeón, con esta fuerza que tienes para quejarte, ve y libera a tu pueblo. Ve y cambia las cosas. Aló. Iglesia Oasis han tenido bastante valentía para quejarse. Han sido buenos para decir: ¿y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué si yo diezmé? ¿Y por qué si yo ofrendé? ¿Y por qué si voy a la iglesia? ¿Y por qué si lo otro? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué el chencho se arranca? ¿Y por qué al otro chencho sí le va bien, pero a mí no me va bien? Deja de quejarte y ve con esta tu fuerza y cambia tu situación, que Dios estará contigo. Alguien que diga amén a eso. Cambia tu situación. Edúcate. Amén. No le creas a lo que dice la internet. La internet te va a decir, el diablo te va a decir que no lo hagas, que no honres a Dios, que no te eduques. Pero el Señor quiere que te prepares. Entonces la pobreza es una maldición que vino como consecuencia del pecado. Nunca nos quiso Dios en pobreza. Ahora le voy a contar algo y usted lo sabe, solo se lo voy a reforzar. Usted no tiene la culpa de nacer pobre, pero sí tiene la culpa de morir en pobreza. Porque usted no elige nacer en una familia pobre, pero sí elige morir en esa pobreza. Aló. David no era rico. ¿Usted sabía eso? David no era rico. Es más, una de las cosas por las cuales David fue a matar a Goliat era para que libraran a su casa de pagar impuestos. Pero ¿sabe cómo terminó sus días David? Lleno de días, de riquezas, de gloria y en buena vejez. Nació pobre, pero murió en riquezas. No tuvo la culpa de nacer pobre en pobreza, pero sí tuvo la responsabilidad de no morir en ella. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces dile al que tienes al lado: vas a morir en dignidad. Amén, dígalo sin miedo. O sea, si Cristo no ha venido y nos vamos con el Señor, gloria a Dios, ojalá que Cristo venga antes, pero si no viene Cristo antes, usted y yo vamos a morir. Mire qué revelación. Pero decretamos y creemos en el nombre de Jesús que no moriremos en pobreza. Moriremos en buena vejez. Moriremos llenos de días. Moriremos llenos de gloria y llenos de riquezas, como dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo creo. Número 3, la tercera razón. Ya voy a abrir aquí un pedacito del panel, pero solo le estoy colocando el fundamento. Número 3, ¿por qué necesitamos educarnos en la economía? Porque hay que hablarle a la iglesia de finanzas. Le voy a decir por qué. Número 3, porque la pobreza es una condición del hombre, no del reino de Dios. Mire qué tremendo. La pobreza es una condición del hombre, no del reino de Dios. En el reino de Dios no hay pobreza. Dígame amén. Amén, así es. Y usted necesita entender de una vez por todas que usted fue trasladado del reino de tinieblas al reino de luz. Usted ahora está en el reino de Dios. Y en el reino de Dios se puede prosperar. Aló. Claro que hay unos componentes. Claro que para prosperar dentro del reino de Dios hay que trabajar. Porque Dios no bendice tus manos. Lo que Dios bendice es la obra de tus manos. Dígale al que tiene al lado: ajá. Porque hay gente que dice: ay, amén, gloria a Dios, mis manos están benditas. No, lo que Dios va a bendecir es lo que haces con tus manos, la obra de tus manos. Aló. Dios va a bendecir tu diligencia. La gente diligente, dice la Biblia, que prospera, pero los negligentes empobrecen. Claro que en el reino se puede prosperar, pero no se prospera quedándose en casa. No se prospera levantándose a las 11 de la mañana y rascándose el ombligo. No, mis hermanos, en el reino de los cielos prosperan los que trabajan, los que se mueven, los activos. En el reino de los cielos no prosperan los vagos. Dígale al que tiene al lado: ajá. En el reino de los cielos no prosperan los perezosos, mis hermanos.
Hay que trabajar, hay que movernos, hay que producir. Mire que a mí me encanta que la Biblia dice que el Señor primero le dijo al hombre, fructifica, y luego le dijo, multiplica. Porque no se puede multiplicar lo que no se ha producido primero. Primero hay que producir. Y te voy a decir algo, Dios te ha dado ideas. Tienes la mente de Cristo. Dios te va a dar inteligencia, Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar ideas creativas para que salgas de tu crisis económica. Porque el Señor te va a dar los recursos necesarios para que tú prosperes. No te dará las riquezas, pero te dará el poder para que las hagas. Así dice. Número 4. ¿Por qué en la iglesia se debe enseñar acerca de finanzas? Este me encanta. Porque debemos entender que si Dios amara la pobreza, Él sería pobre. Aló. Escúcheme, hermano. ¿Usted cree que Dios ama la pobreza? Dios no ama la pobreza. Él es el dueño del oro y de la plata. No del oro, del oro. Amén, hermanos. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo lo que existe. Dice el Salmo 24 que de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, y todos los que en él habitan. Dios es dueño de todos los recursos. Y tú eres hijo del dueño de todo. Amén. Número 5. ¿Por qué más tenemos que hablar de economía en la iglesia? Porque Cristo se hizo pobre en la cruz. ¿Dónde se hizo Cristo pobre? En la cruz. No para darnos un ejemplo de pobreza, sino para que nosotros no lo fuéramos. Mire qué tremendo, poderoso. Cristo no se hizo pobre en la cruz, no para darnos un ejemplo de pobreza, sino para que nosotros no lo fuéramos. El Señor no se hizo pobre para que usted sea pobre. El Señor no se hizo pobre en la cruz para que usted y yo hagamos votos de pobreza. No, el Señor se hizo pobre en la cruz para que usted no tenga que ser pobre. Y estoy siendo claro y doctrinal. Jesús se hizo pobre, fue en la cruz. En la tierra Jesús no fue pobre. Ni siquiera la niñez de Jesús fue pobre. Porque cuando Cristo nació, unos sabios de Oriente bendijeron el ministerio profético de Jesús. Usted lo ha leído. Dice la Biblia que trajeron oro, incienso y mirra. ¿Y sabe cómo lo llama la Biblia? Tesoros. Aló. ¿Cuántos vinieron ese día? No sé. Pero no digan que eran 3. Amén. O sea, si usted todavía dice que eran 3 y que se llamaba Gaspar, Melchor y Baltasar, usted tiene que hacer la oración de fe otra vez, hermano. Escúcheme, la Biblia, necesito que mire los detalles. La Biblia, 1, no dice que eran reyes. Dice que eran sabios de Oriente. Amén. Usa la expresión magos, pero no magos de magia, no los confunda. Es más, el término es una palabra persa, la palabra persa magot, y traduce sabios. Otro dato que dice la Biblia es que no dice cuántos eran. Dice la Biblia, vinieron unos sabios. Así que podían ser 2, 3, 4, 5, 10, 20. Pastor, pero la Biblia dice que trajeron 3 cosas. Cada uno trajo una. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que trajeron 3 elementos porque estaban honrando el ministerio profético de Jesús. Trajeron oro porque Jesús era rey. Trajeron incienso porque Jesús era sacerdote. Y trajeron mirra porque Jesús era profeta. Entonces, desde la niñez, Jesús fue expuesto a la abundancia. Pastor, pero no podían ser prósperos. José era un carpintero. Pero ¿qué tipo de carpintero cree usted que era? ¿De los de ahora? No.
José en su época era un arquitecto. Pastor, pero es que mire que no tenían plata, porque es que mire que Jesús nació en un pesebre. Pero lea bien, nació en un pesebre porque no había lugar en el hotel. Aló, ellos tenían para pagar el hotel, pero no había lugar. Y además porque era un nacimiento profético. Él era el Cordero de Dios, y los corderos no nacen en hoteles, sino en establos. Aló. Entonces, la vida de Jesús siempre giró en torno a la prosperidad. Lucas capítulo 8 dice que al ministerio de Jesús lo sostenían mujeres prósperas de sus bienes. Juan capítulo 19 dice que Jesús, con los recursos que tenía en el ministerio, le daba de comer a los pobres. Aló. Judas, que era el tesorero del ministerio, robaba y quedaba. ¿O no dice eso la Biblia? Claro, hermanos. Era próspero el ministerio de Jesús. ¿Cuándo se hizo pobre Jesús? En la cruz. Cuando lo despojaron de todo. Porque aún las ropas de Jesús eran finas. Usted sabe que Jesús usaba ¿cómo se llama? Un manto de una sola pieza, de una sola costura, que solo usaban los rabinos en Israel. Era tan costoso que los soldados romanos no quisieron romperlo. ¿Para qué desperdiciarlo? Se echaron suertes para ver quién se quedaba con él. Entonces, hemos tenido la idea equivocada de que en la iglesia no se puede prosperar, o que el dinero es malo, o que nadie en la iglesia jamás va a ser rico o no puede salir de su pobreza. Pero en el ministerio de Jesús había gente próspera. Usted sabía que, por ejemplo, en el ministerio de Jesús había discípulos ricos como José de Arimatea. ¿Ha leído usted la Biblia que dice que era discípulo? Jesús tenía discípulos como Nicodemo. Tenía discípulos como Zaqueo. Tenía discípulos como Leví el publicano, más tarde Mateo, que tenía el mismo oficio que tenía Zaqueo. Los discípulos de Jesús, los pescadores, Pedro y su combo, eran empresarios de la pesca. Entonces, sáquese de su cabeza la idea de que Jesús andaba así todo sucio, barbado, porque no tenía para afeitarse, y que los discípulos eran los 12 cavernícolas caminando con Jesús. No, el Señor era rico, dice la Biblia, siendo rico. Dice amén. Él se hizo pobre para que tú y yo no lo fuéramos, hermanos. ¿Cuántos aplauden el nombre de Jesús? ¡Qué lindo Jesús! Y tenemos que creer esto. Amén. Pastora, ¿qué piensa usted de eso? ¿Qué piensa usted de nuestro amado Jesús? Es que está claro, pastor, lo que menciona. Él siendo rico, en una ocasión estaba meditando aquello y lo interpretaba de manera incorrecta, porque pensaba, bueno, claro, era rico porque estaba arriba en el cielo, por eso era rico. Pero no solamente porque estaba arriba en el cielo, porque aquí tuvo los recursos. El mismo hecho de esos tesoros que le trajeron los sabios fue para sustentar su niñez, porque él no era cualquier ser que venía a esta tierra, era el Mesías, es el Mesías. Entonces, estamos viendo claramente que Dios, cuando nos redimió en la cruz, no solamente nos redimió de nuestros pecados, no solamente de nuestras enfermedades, sino también de la pobreza material. Pero es allí donde la iglesia tiene que tener muy claro el asunto, porque como usted menciona, nosotros aceptamos la sanidad, aceptamos el perdón de pecados, la sanidad, el hablar en lenguas, el sanar nuestra alma, y bueno, y tantos otros tópicos importantes de nuestro ser. Pero ¿qué de las finanzas? Y es donde más problemas la gente tiene, donde más el diablo ataca, desanima, y mucha gente se aparta del camino del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un concepto errado de Dios. ¿Dónde está Dios? Yo le sirvo, yo le busco, yo le adoro, yo voy para la iglesia, pero ¿por qué, Señor? Y como ya lo hemos mencionado, a veces somos selectivos en escoger lo que tenemos que creer. Cuando se trata de asuntos de dinero, a algunos no nos gusta, estamos dudando,
o sencillamente tenemos rebeldía en el corazón. Yo no quiero obedecer, pero creo que esa rebeldía más, ¿sabe de dónde sale? De los temores y de la incredulidad, porque no le estoy creyendo a Dios que Dios va a cumplir lo que me dice. Por ejemplo, Él me dice, dad y se os dará. Así es. Que el generoso será prosperado, no le creo. Entonces yo retengo. Y también pues hay otras situaciones que por naturaleza somos egoístas o somos tacaños, pero de estas cosas el Señor nos quiere liberar. ¿Por qué? Porque esas actitudes en el corazón que son propiamente de la carne son impedimento para que Dios tenga la libertad de bendecir, desatando sus bendiciones si cumplimos sus principios, pastor. Amén. Pastor Apóstol. Mire, el que me diga que nunca ha temido al dar es mentiroso. ¿Cuántos alguna vez han temido al dar? Claro, todos. Claro que sí. Es humano. Cuando uno pasa con Él, lo que dice Romanos, que capítulo 8, que Dios nos quiere dar todas las cosas juntamente, con Él se acaban tus temores y tú eres libre para dar. Pero deja de pasar con Él y comienzan y surgen los temores. A mí me impacta muchísimo la historia judía. Hay un varón judío que se llama el duro despertar, así es el programa, donde hay historia de Israel, donde dice que las riquezas que le trajeron a Jesús, esos hombres sabios de Oriente, quien trabajó para esas riquezas fue el profeta Daniel. Cuando él estaba en Babilonia, hizo riquezas como usted no tiene idea, pero a él le fue revelado que esas riquezas eran para el Mesías. Así que cuando vinieron los sabios, se postraron y trajeron todas las riquezas. Ahora, vamos a partirlas para nosotros. Cuando usted está juntamente con Él, usted se alinea con Dios, usted empieza a escuchar la voz de Dios. También Cristo nació en ti y en mí. Que cuando usted escucha la voz de Dios y empieza a obedecer a Dios, Dios también suelta todas las riquezas que alguien trabajó para ti, para tu ministerio. Ahora, yo he creído siempre eso por la palabra. Hace unas semanas atrás, meses atrás, visité a un hermano profeta que está bien mal. Oré por él, lo bendije y Dios me dio una palabra de él. Me dijo, Dios va a añadir a la iglesia gente fuerte de finanzas. 1. 2. Si Él va a añadir gente de finanzas, significa que usted no las quiere. Porque si usted las quisiera, usted sería el protagonista de esas riquezas financieras que le vendrían a usted. Como no las quieren o no le buscamos la forma, entonces Dios va a tener que añadir gente, me dijo, aquí para mover el asunto del reino. 1. 2. Lo segundo, me dijo, voy a añadir gente para que te sustente a ti y a tu familia. Yo descanso, hermano. Amén. Amén, así es. Ahora, en esto pienso que una de las cosas que necesitamos manejar aquí es la integralidad. Nosotros somos seres integrales y necesitamos entender que nuestra bendición tiene que ser integral. Es decir, quiero que entiendas que Dios te quiere bendecir en todo. Dios quiere que tengas un buen hogar. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere que tengas buena salud. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tengas una buena vida espiritual. Dios quiere que tengas negocios, trabajos. Pero Dios también te quiere bendecir en tu área económica. O sea, eso hace parte de todo el paquete de la salvación que Cristo conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que esto quede claro. Su enfoque y mi enfoque como cristianos no debe ser las finanzas. Nuestro enfoque como cristianos no tiene que estar direccionado hacia el materialismo, en querer alcanzar cosas. Usted no puede desesperarse porque no tiene la casa de sus sueños y qué tengo que hacer para tenerla. No, ese no es nuestro enfoque.
Pero tampoco podemos divorciarnos de una verdad escritural que el Señor quiere que tengamos revelada en el corazón. Y es que el Señor sí nos quiere bendecir económicamente. El Señor quiere que tengas una buena calidad de vida. Y esto va a ser el resultado de muchas cosas, de trabajo, de esfuerzo, de fidelidad, de honrar a Dios con tu economía, de saber esperar, de tener fe, de amar. Mire que en esto nosotros necesitamos entender dos cosas. Mire que hay algo tremendo. Mire que el libro o la carta a los Hebreos dice algo tremendo. Dice que hablando de Abraham, dice que Abraham por la fe ofreció a su hijo en el altar, a su hijo Isaac. Entonces quiero que usted note que la Biblia dice que la fe nos hace ofrecer. ¿Por qué a veces nos cuesta ofrecerle algo a Dios? ¿Por qué nos cuesta a veces darle a Dios algo en la iglesia? Ya sea el diezmo, ya sea la ofrenda, cualquier cosa. Porque a veces tenemos un problema de fe en el corazón. Porque cuando usted tiene fe, usted ofrece. Ahora, si usted tiene fe en el corazón, lo primero que sacó fue la incredulidad. Porque donde hay fe, la incredulidad está ausente. Pero cuando usted le cuesta obedecer al Señor y le cuesta creer que si usted da una semilla, que si usted bendice la obra de Dios, el Señor lo va a bendecir también a usted. Usted tiene un problema con su fe. Pero hay gente que no solo tiene un problema con su fe, hay gente que tiene un problema de amor hacia la obra del Señor. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces se ofrece por fe, pero también se da por amor. Entonces hay gente que no da en la iglesia porque sencillamente no ama ni a Dios ni a su obra. Se fueron los amenes. Amén, así es. Cuando David dio para la construcción del templo, él dio porque amaba la casa de Dios. Doy de mi afecto, por mi afecto que está en la casa, mi amor que está en la casa de Dios. Doy de mi tesoro particular, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Y usted conoce la historia, primer libro de Crónicas 29. Entonces, ¿qué había en David para poder dar tanto? Amor. Y nosotros tenemos hoy que evaluar cuánto amamos la casa del Señor, cuánto amamos su palabra, cuánta fe tenemos en lo que ha salido de la boca de Dios. Le voy a contar algo. A veces la gente del mundo, la gente afuera, cree más en el sistema que el mundo ha diseñado para prosperar que los hijos de Dios en el sistema que Dios ha diseñado para prosperar. Les voy a decir algo que los va a poner a reflexionar. No sé si pasa aquí, en Colombia pasa así. En Colombia se casa una pareja, hombre y mujer. Amén. Aclaramos enseguida. Hombre y mujer. Entonces en Colombia se casa una pareja, Chencho y Chencha, se acaban de casar. Entonces, ¿qué hace Chencho y Chencha? Mire, el sistema del mundo les ha diseñado que hay bancos, que se pueden hacer préstamos, etc. Entonces, ojo, una pareja, Chencho y Chencha dicen, ¿por qué no compramos nuestra casa? Vamos al banco, solicitamos un préstamo y lo pagamos por 15, por 20 o por 30 años. ¿Cuántas personas? 2. Entonces esas 2 personas se ponen de acuerdo, van al banco, solicitan el préstamo, el banco les desembolsa, les presta, y entonces ellos compran una casa que van a pagar por los próximos 15, 20 o 30 años. Pasaron 15, 20, 30 años, la pagaron lo que usted quiera, la pagaron 2 veces el valor, no importa los intereses, casi no podían, pero cuando cumplieron de pagar su última cuota, ay, ellos descansaron, dijeron, tenemos nuestra casita. Escúcheme, 2 personas se pusieron de acuerdo y compraron una casa para ellos y para el futuro de sus hijos. Venimos a la iglesia de Cristo. Tenemos 200, 300 personas que no podemos colocar de acuerdo para comprar un templo para el Señor. Se fueron los amenes. Así es. Aló. ¿Por qué? Porque afuera se cree más en el sistema que aquí adentro, que en el sistema que Dios ha diseñado para prosperarnos. Afuera
La gente, tú le dices, hay que recolectar para darle al necesitado, y la gente da. Le decimos eso aquí a la gente y a la gente le cuesta. Así es. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque yo también soy pastor de iglesia. Y luchamos. Porque la gente no quiere creer en lo que Dios ha establecido para su prosperidad. Pero sigamos avanzando. ¿Por qué más debemos aprender de iglesia? Ya vamos a terminar. ¿Hasta qué hora tengo, pastor? Y usted me dice, ahí termino. 10 minutos máximo, listo. Yo me sujeto. ¿Estamos siendo bendecidos? Sí, damos este punto y todo esto que yo le estoy diciendo está en el libro. Amén. Para que podamos hacer algunas preguntas. ¿Le parece bien? Muy bien. Punto 7. Punto, es que tengo aquí varios. Quiero darle uno importante aquí. Ok, vamos al último, al 9. Otro concepto, anote por favor. ¿Por qué debemos aprender de economía? Porque Dios juró bendecirnos con abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios ha jurado bendecirme con abundancia. ¿Cuántos creen eso? Usted tiene que creer eso. ¿Cuántos creen eso? ¿A quién le hizo Dios esa promesa? A Abraham. ¿Se acuerdan? Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6 que Dios, no pudiendo jurar, dice, no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró ¿por quién? Por sí mismo. ¿Y qué le dijo a Abraham? De cierto te digo que ¿qué? Que te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Entonces, ¿qué juró Dios hacer con Abraham? Bendecirlo con abundancia. ¿Y qué más? Y multiplicarlo grandemente. Ahora, quiero que me preste atención porque a mí me parece impactante esto. ¿A usted no le llama la atención que la Biblia dice que Dios haya jurado? A mí me parece impresionante. Le voy a decir por qué. Porque Dios prohíbe jurar. ¿Cómo es posible que el Dios que prohíbe jurar esté jurando? ¿No le parece raro? A mí me parece raro. Pero ¿qué se nos olvida? La Biblia misma dice que el juramento se establece para confirmación. Mire qué tremendo. Es decir, el juramento se hace, escúcheme, cuando queremos certificar una verdad. Yo no sé si pasa aquí. Eso pasa en Colombia, esto es verdad. En Colombia, cuando alguien quiere que le crean, él dice, por mi mamacita. Yo no sé si aquí hacen así, pero allá sí, te lo juro por mi mamacita. Por la cruz más sagrada, ¿verdad? Por mi suegra. Bueno, esa no. En estos días le dije a mi suegra, suegra, Dios te guarde. Me dijo, ay, amén. Y le dije, y ojalá se olvide dónde, le dije. Dios te guarde y se olvide dónde te deja. No, mentira. Muy bien. Entonces, présteme atención. El juramento, ¿para qué se hace? Para certificar una verdad. Cuando usted quiere, bueno, ahora no, porque ahora nuestro sí es sí, nuestro no es no. Amén. Pero en el mundo, cuando queremos que alguien nos crea que lo que estamos diciendo es verdad, te lo juro. Escúcheme, Dios, dice la Biblia, no jurando por otro mayor, porque no había. Juró por sí mismo. ¿Y qué le juró Dios a Abraham? Juro que te voy a bendecir con abundancia y que te voy a multiplicar grandemente. Quiero que lea muy bien lo que está diciendo la Biblia, porque esta es la lectura correcta. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es, Abraham, mírame. Dios le está diciendo, Abraham, mírame, te voy a bendecir con abundancia y te voy a multiplicar grandemente. Y para que me creas, te lo juro. Yo no sé, ¿cuántos están aplaudiendo el nombre de Jesús? Eso es lo que dice. Escúcheme, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Abraham? Le está diciendo, Abraham, yo sé que para ti es más fácil creer que te puedo sanar. Abraham, yo sé que para ti es más fácil creer que yo puedo embarazar a tu mujer de 90 años. Yo sé que para ti es más fácil creer que te puedo dar en tu vejez a un hijo
Como eso para ti es fácil creer, entonces te voy a jurar que voy a hacer contigo lo que te cuesta creer. Y yo juro por mí mismo que lo que te voy a decir lo voy a cumplir. Entonces yo no sé si usted me está comprendiendo lo que trato de decirle, pero en la Biblia Dios jamás juró que te iba a salvar. Necesito que me entienda, por favor. El Señor no dijo: Maruri, te juro que te salvo. Dios en la Biblia jamás juró salvar, sin embargo nos salvó. Dios en la Biblia jamás juró sanar a nadie, sin embargo Él nos sana en la llaga de Cristo. El Señor en la Biblia jamás juró liberar a nadie, sin embargo el Señor nos libera. ¿Cuántos me están entendiendo? Señores, esto es así de sencillo. Si Dios hace lo que no juró, ahora imagínese si va a hacer lo que Él ha jurado que va a hacer. Alguien que aplauda la palabra de Dios. Él juró bendecirte. ¿Cuántos creen esa palabra? Pégale un codazo al que tiene al lado y dile: créelo, Dios juró bendecirte. Amén. Entonces, vamos a concluir porque solo tenemos unos minutitos. Voy a ir cerrando aquí mis notas. Hay muchas cosas que enseñar de economía, pero dentro del reino de Dios hay un sistema financiero. Y todos hemos aprendido en la iglesia que el sistema financiero de Dios, entre muchas cosas, involucra diezmar, ofrendar, dar primicias, etcétera. Pero en la iglesia no podemos reducir el sistema financiero solo a eso, porque el sistema financiero de Dios abarca muchas cosas. Por ejemplo, en el sistema financiero de Dios también se habla de administración. En la iglesia no te podemos enseñar solo a diezmar, te tenemos que enseñar también a administrar tus recursos, porque Dios te da recursos, porque Dios te bendice. Tenemos que enseñarte a honrar a tus padres. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que enseñarte a ser inversionista. Aló. Entonces, dentro de la obra de Dios tenemos muchos problemas con que la gente entienda cómo funciona la dinámica del reino en cuanto a la economía. Pero en el reino de Dios está claro, mis hermanos, que no hay nada que usted no le entregue al Señor que el Señor no se lo devuelva multiplicado. Voy a terminar con esto. ¿Me puedo colocar de pie, pastor? ¿Así? Ok. Présteme atención. Quiero terminar con esto. En la Biblia hay muchos hombres que le dieron a Dios muchas cosas. Muchos. Pero quiero hablar de dos personajes que a mí me parecen extraordinarios. El primero es Noé. Diga conmigo, Noé. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? ¿Cuántos conocen a Noé? Hay uno que dice: hasta foto en el Facebook tengo con Noé. Escucha, me encanta Noé. ¿Y por qué me encanta Noé? Porque usted conoce la travesía de Noé. 40 días y 40 noches dentro del barco. ¿Se acuerda? Dentro del arca. Con los animales, con los hijos, las nueras, la esposa, sin poder salir a ninguna parte. Tremendo Noé. Noé tenía una fortaleza impresionante, hermano. Y dice la Biblia que termina de llover 40 días, 40 noches, pero no se acaba así el asunto. Dice que todavía 150 días demoraron las aguas para secarse en la tierra. Ahí está. Imagínense por un momento la presión que tiene Noé. Cuando dice la Biblia que por fin pueden bajar del arca, lo primero que Noé hace, usted lo sabe, es que busca un sacrificio. ¿Se acuerdan? Levanta un altar y pone un holocausto, y ahí pone unos animales, y dice la Biblia que su ofrenda subió como olor fragante a la presencia de Jehová. Qué lindo. Pero quiero que usted me interprete esto.
Noé, cuando sale del arca, da una ofrenda. Diga conmigo, da una ofrenda. Pégale un codazo al que tenga al lado y dile, una ofrenda. Al que tiene atrás, dile, ñaño, una ofrenda. ¿Cuánto dio? Dígalo sin miedo, ¿cuánto dio? Usted puede leerlo en su Biblia. ¿Cuánto dio? Una ofrenda. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Quiero que me preste atención. Cuando Noé le presenta a Dios una ofrenda, Dios desde el cielo le da una promesa. Dios le promete a Noé y le dice, te prometo que nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y la señal de mi pacto será el arco iris en el cielo. Cuando lo veas, te darás cuenta que cumpliré lo que he prometido. Pero ¿qué necesito que usted entienda? Que las promesas están ligadas al mañana. Las promesas no son para la hora, las promesas son para el futuro. Pero quiero que entienda, una ofrenda trajo una promesa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No pierda eso de vista. El segundo personaje que le voy a presentar se llama Salomón. ¿Cuántos han leído de Salomón? Un hombre extraordinario, Salomón. Salomón, dice la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 3. Dice la Biblia que ahora Salomón fue al lugar alto, Gabaón se llama ese lugar. Y ahí dice la Biblia que presentó a Jehová 1000 holocaustos. ¿Cuántos? 1000. ¿Cuántos? 1000. ¿Cuántos? 1000. 1000. ¿Cuántos dio Noé? 1. ¿Cuántos dio Noé? 1. ¿Cuántos dio Salomón? 1000. Qué tremendo. Pero escúcheme, una ofrenda que dio Noé trajo una promesa. Pero cuando Salomón presentó 1000 ofrendas, cuando Salomón presentó 1000 holocaustos, Dios no le dio una promesa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jehová se le apareció. Usted no me está entendiendo, pero necesito que por favor abra su espíritu y me escuche con oídos circuncidados. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Noé presentó una ofrenda y Dios le dio una promesa. Salomón presentó 1000 ofrendas y Dios no le dio una promesa, Dios se le apareció. Es decir, una ofrenda trajeron una promesa, 1000 ofrendas trajeron a Dios. Alguien que aplaude esa palabra. Escúcheme porque esto es revelador. Escúcheme. Pero no solamente Jehová se le aparece a Salomón. Por eso les doy dando textos bíblicos para que por favor los lea en su casa. Cuando Salomón se le aparece, cuando Jehová se le aparece a Salomón, ¿sabe lo que Jehová le dice a Salomón? Le dice esto, mire, pide lo que quieras que te dé. Noé presentó una ofrenda, pero con una ofrenda el Señor le dio una promesa que se va a cumplir en el mañana. Pero cuando Salomón presenta 1000 ofrendas, Dios no le da una promesa, Dios se le aparece y además le dice, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Sabe por qué? Porque a mayor sacrificio, mayor poder desatado. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces tú vas a determinar en tu vida qué quieres llevarte de parte de Dios. Porque eso no lo determina Dios. Eso lo determinas tú. Los que hemos entendido esto y los que hemos caminado en la dinámica del dar dentro del reino, hemos sido liberados financieramente porque entendimos que estaba en nosotros la prosperidad en cuanto a nuestra generosidad. Nunca dependió de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿qué dice Noé? Te voy a dar una ofrenda. ¿Y qué dice Dios? Te doy una promesa.
Salomón, ¿qué dice? Te voy a dar 1000 ofrendas. ¿Y qué dice Dios? Pídeme lo que quieres. Entonces te pregunto, ¿qué quieres hoy? ¿Una promesa de Dios o quieres que Dios te diga, pídeme lo que quieras? ¿Quién lo va a determinar? Tú. Ahora, tú puedes tomar esta revelación y hacerla parte de tu vida, o puedes desecharla. Nadie te puede coaccionar ni obligar. En una iglesia jamás se te puede obligar a dar. Se te tiene que revelar la bendición que es. Amén. Dios, y se lo digo con autoridad, Dios nos ha prosperado. Mire, mi familia y yo somos prósperos. Pero somos prósperos porque nunca le negamos nada a Dios. Lo que el Señor a nosotros nos pida, nosotros se lo damos. Estamos dispuestos a honrar a Dios. Y Dios nos ha pedido muchas cosas. Nos hemos quedado sin nada. Pero en esos momentos que hemos honrado a Dios, Dios siempre se nos ha aparecido. Dios siempre, mire hermano, nosotros tenemos, los pastores estuvieron con nosotros el año pasado, ¿cierto que sí? Ellos conocen mi carro. Yo tengo la camioneta que yo le pedí a Dios. Yo tengo la casa que yo le pedí a Dios. Yo tengo los muebles que mi mujer me hizo pagar. Pero ella se los pidió a Dios. Hemos viajado a los lugares que le hemos pedido al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque nunca le hemos negado nada a Dios. ¿Hemos tenido dudas? Sí. Una vez era soltero, pero ya el Señor me venía trabajando y me había revelado esto. Venía de Costa Rica y yo me bajo el avión y había reunido, mire, escúcheme, Dios sabe que no le miento, había ahorrado durante mucho tiempo, era soltero y había ahorrado para comprarme un carro, un vehículo. Y cuando yo llego y piso el aeropuerto El Dorado, yo estaba bajo la cobertura de mis apóstoles, el Señor me habla y me dice, todo lo que tiene bajo colchón, porque yo lo tenía bajo el colchón, todo lo que tiene bajo el colchón, quiero que lo siembres a tus pastores. Ay, hermano, que hay poder en el nombre del diablo mentiroso. Usted sabe, va a entrar a la lucha. Escúcheme, hermano, y ahí yo me monté en el taxi, nada, y el Señor me hablaba y quiero que se lo des, y quiero que se lo des. Yo llegué a la casa, hermano, y empezaron a salirme las lágrimas aquí como con mal de Parkinson, así empezaron una cosa terrible. Yo metí eso dentro de un sobre, hermano, era lo que había ahorrado para comprarme un carro, soltero. Y yo llegué a la casa de los pastores, los saludé, los abracé, hablé con ellos, les conté mi experiencia en el viaje. Y de pronto yo le digo, apóstol, lo que pasa es que tengo un celo. Vive Jehová en cuya presencia. Apóstol, lo que pasa es que yo siento del Señor que tengo que darte algo. Y entonces él me dice esto, yo sé. Ya el Señor me dijo, no, ni modo, hermano. Y yo recuerdo que cuando yo le di, Dios sabe lo que decía el apóstol ahorita, uno duda. Y yo le entregué el sobre así, hazte cuenta que este es el sobre, tómalo, y agárralo, sácalo. Y yo hice así, sí, apóstol, el Señor, yo no quería soltarlo. Pero ¿sabe algo? Fue una semilla para mi futuro. ¿Sabe algo? A partir de ese día, mi economía fue sana. Nunca más tuve problemas financieros. Nosotros no tenemos problemas financieros. Quiero que me escuche y me bien entienda. No somos millonarios, no somos ricos, pero somos prósperos. Prosperidad es integralidad. Yo tengo un buen hogar, tengo un buen hijo, tengo unas iglesias preciosas, tengo gente que me ama, tengo un ministerio que florece, podemos avanzar, bendecimos las naciones, bendecimos Colombia. ¿Por qué? Porque un día decidimos honrar a Dios con todo lo que tenemos.
Y cuando usted lo hace, sencillamente usted convierte a Dios en su socio. Entonces hoy quiero dejarte esta enseñanza en tu corazón. Colóquese en pie. Si usted quiere aprender más de lo que yo le estoy enseñando, porque yo sé que algunos tienen que irse, sé que viven lejos, y sé porque soy pastor, la angustia en la que entra la pastora, y algunos los deja el Metrovía después y ya vamos a irnos. Escúcheme, a la salida, si usted lo quiere adquirir, tiene tiempo para hacerlo el domingo, aquí estamos. Este libro de finanzas, la pastora lo tiene, ya se lo paso, pastor. Este libro de finanzas, un ratón se lo estaba comiendo acá. Su perro. Sí. Mira, hasta el perro quiere leerse este libro. Una cosa tremenda. Escúcheme. Este libro tiene lo sanamente bíblico. Usted me conoce, muchos de ustedes me conocen, me han escuchado predicar. Yo jamás enseño una herejía. Yo le pido a Dios que me guarde. Yo no enseño cosas raras. ¿Qué va a encontrar en este libro? Lo sanamente bíblico. Eso es lo que va a encontrar. Y se va a dar cuenta que esto le va a ayudar a entender que usted puede liberar finanzas, que Dios lo puede bendecir. Entonces a la salida usted lo puede adquirir. Si tiene hoy para adquirirlo, cómprelo. Tiene un valor de $10. Dígale que tiene lo más barato, no se puede. Amén. O si no, llévese el otro de 5, como usted quiera. Pero usted tiene que aprender a hacer inversiones en su vida espiritual. La Biblia dice en el Proverbios 23:23, compra la verdad y no la venda, la ciencia y la inteligencia. Usted no va a comprar papel, usted no va a comprar ahí una imagen, bueno, aunque gloria a Dios, atrás hay una foto mía para que me lleve para su casa. Pero usted no va a comprar hojas, créame. Usted va a comprar conocimiento. La gente que prospera en el mundo es gente que sabe invertir en su conocimiento. Aprende a invertir en su conocimiento. Lo puede llevar hoy, lo puede llevar el domingo. Pero yo le garantizo que este libro le va a bendecir su vida. Y como normalmente vengo al Ecuador, vamos a hacer un trato de hombre de Dios. Si usted me compra este libro y usted me dice, pastor, este libro no me bendijo, en mi próximo viaje yo le devuelvo su dinero. Así de sencillo. Delante de mis pastores. Yo le devuelvo, si usted se puede acercar, pastor, este libro no me bendijo. Yo le digo, hermano, aquí está. Eso sí, me devuelve el libro. ¿Por qué? Porque tenemos que ser honestos. Amén. O sea, a mí me gusta que la gente quede satisfecha. Como a mí me gusta que me atiendan bien. Entonces, a mí me gusta que me atiendan bien. Yo quiero que usted se atienda bien. Usted me dice, pastor, lo compré. No me dijo nada, no me enseñó nada. Santo. Está ungido esto, está que se vende el solo. Entonces yo le devuelvo su dinero. Pero créame que le va a bendecir. Le garantizo que le va a bendecir. Y el otro habla de la adversidad. Si usted está pasando por un proceso, si está pasando por una crisis, si no sabe qué decisión tomar, usted tiene que leerse ese libro de la adversidad. Y no solamente cómprelo para usted, cómprelo y regáleselo a alguien más, que le garantizo que lo va a bendecir. Amén, mi hermano. Muy bien, nos colocamos en pie todos. Muy bien, levante sus manos al cielo. Y sé que esto no está planeado. Esto nadie me lo dijo, ni la pastora, ni el apóstol, nadie. Pero una de las formas de empezar a sanar nuestra economía, porque sé que Ecuador ha pasado por momentos difíciles. Sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Si una niña de la danza me puede traer un manto, se lo agradezco. Quiero que tome sus ojitos cerraditos ahí, tome su fe en lo que voy a soltar ahora. El inicio para sanar nuestra economía se llama honrar a Dios. Todo comienza con honra. Dios honra a los que le honran. Dios quiere sanar tu economía. Yo no te he dicho que Dios te va a hacer millonario. Yo no puedo ser irresponsable y decirte que Dios te va a hacer rico. Si el Señor lo quiere hacer, Él lo hará. Pero lo que sí puedo decirte como hombre de Dios es que Dios va a sanar tu economía.
Se acercan tiempos donde tu aflicción económica se acaba. Dios quiere meterte en una nueva dimensión de prosperidad. En esta iglesia te han enseñado reino, pero el reino es integral. Ya no solo debes aprender del reino, tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Y una de las cosas que va a empezar a desatar la prosperidad y la bendición de Dios es honrar al Señor con lo que tienes. Así que con tus ojitos cerrados tú le vas a decir al Señor: Señor, esta misma noche quiero empezar a honrarte, quiero empezar a bendecirte. Nadie me va a obligar, nadie me va a manipular, nadie me va a coaccionar. Solo tú, Espíritu Santo, vas a poner en mi corazón el deseo de honrarte. En ese momento nos vamos a preparar para honrar al Señor. Nadie me lo dijo, pero sé cómo se empieza a sanar la economía. Si usted en su corazón dice: el Señor me habló, he aprendido y quiero bendecir su obra. Si usted en su corazón dice: pastor, ha sido nutritivo lo que he aprendido. Si usted me dice: pastor, yo quiero empezar a sanar mi economía, ¿qué tengo que hacer? Tú vas a pedirle al Espíritu Santo que ponga en tu corazón el deseo de dar una ofrenda de sanidad, una ofrenda que sane tu corazón en el área financiera, una ofrenda que te robe en el nombre del Señor la mentira que Satanás ha puesto en tu corazón y libere sobre ti el entendimiento para creer que el Señor te quiere prosperar. Así que nos preparamos en el nombre del Señor. Si usted está listo y siente en su corazón hacerlo, en el nombre de Jesús, tome una ofrenda de sanidad, sane su economía y venga al altar. Aquí hay un manto y usted va a depositar su ofrenda, la que el Señor ponga en su corazón. Pero si usted le cree al Señor, estará seguro, y si le cree a sus profetas, será prosperado, dice la Biblia. Así que el altar está abierto. Salga de su silla, venga acá y juntos honren al Señor. Corra, salga de su silla. Usted que dice: yo quiero bendecir la obra del Señor. Usted que dice: quiero bendecir a Dios. Si tiene un diezmo para darlo, puede darlo esta noche allí. Pero gente que dice: quiero empezar a sanar mi economía esta noche. Hoy entiendo cómo funciona. Hoy entiendo que el Señor quiere que yo no le niegue nada. Gloria al Señor. Oh Jesús. Oh Jesús. Bendito sea el Señor. Muy bien, cierre sus ojitos. Dios es bueno. Cierre sus ojos. Yo sé que su espíritu ha entendido lo que el Señor ha hablado. En esta iglesia no manipulamos. En esta iglesia no vienen predicadores a manipularte. En esta iglesia queremos educarte. Ecuador está en crisis, pero la Biblia dice que aunque oscuridad cubrirá a las naciones, sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. Como hombre de Dios, yo te bendigo y decreto en el nombre de Jesús que Dios trae sanidad a tu economía.
Decreto que lo que Dios ha jurado, Dios lo cumplirá. Decreto en el nombre de Jesús que se acerca el tiempo donde Dios te va a bendecir con abundancia. Se acerca el tiempo donde Dios te multiplicará grandemente. Se acerca el tiempo donde se irá el dolor y la angustia por no tener. Declaro que se va en el nombre de Jesús la aflicción por las deudas que tienes. Y declaro que el Señor proveerá los recursos para que pagues tus deudas. Porque el Señor no te quiere en esclavitud. El Señor te va a bendecir y te va a poner por encima de muchos. Profetizo en el nombre de Jesús que el Señor trae doble honra para ti, como dice Isaías 55. Creo en el nombre del Señor que cosas que por años han sido profetizadas sobre tu vida van a empezar a soltarse totalmente. Porque en este tiempo donde tú estás portando su gloria, será el tiempo donde verás que todo lo que has hecho para honrar al Señor, Dios te lo devolverá multiplicado. Porque Dios no miente. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Decretamos que este pueblo que se ha esforzado por venir esta noche se va en victoria. Declaramos que ninguno ha perdido el tiempo esta noche. Declaramos que cada uno de los que está aquí, Señor, sale bendecido, sale en victoria y sale con la convicción de que tú empezaste a sanar su economía. Lo creemos en el nombre de Jesús y lo sellamos con un fuerte aplauso para tu gloria y para tu honra. Si le va a aplaudir, aplauda al Señor con todas sus fuerzas. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Si fue de bendición para tu vida, por favor, comparte este mensaje a tus amigos y hermanos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como CCE O Media y síguenos en nuestras redes sociales como CCE Oasis.